Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí y hoy, amigos míos, estoy que no me lo creo de la emoción. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo sinceramente estoy que brinco de alegría. Como ya saben, en este rinconcito, que es su casa, adoramos los chismes, las novelas turcas, esos dramas que nos dejan al borde del asiento, y por supuesto el amor en todas sus formas, pero sobre todo el amor con un toque de, ¿cómo decirlo? Un poquito de picante, un poquito de prohibido. Y hoy, amigos míos, prepárense porque el tema que les traigo va a encender la pantalla, va a generar debate, y estoy seguro que nos dejará con la boca abierta. Demet y Can, el amor prohibido que se hace más fuerte. Prepárense para un análisis profundo, para sumergirnos en los detalles, y para, por supuesto, echar chismecito. Para los que quizás no los conocen, Demet y Can son los protagonistas de una de esas historias que te atrapan desde el primer capítulo, que te mantienen pegado a la pantalla, que te hacen reír, llorar, y hasta gritarle a la televisión. Ya saben, la clásica historia de amor con un giro turco, por supuesto. Y es que si no la han visto, la relación de Demet y Can es una montaña rusa emocional. Está llena de obstáculos, de secretos que se esconden en las sombras, de mentiras que intentan romper todo, y por encima de todo, de mucho, mucho amor. Un amor que es capaz de desafiar las convenciones, de romper barreras, y de sobrevivir a todo tipo de tormentas. Pero, ¿qué es lo que hace que este amor prohibido sea tan irresistible? ¿Qué es lo que nos engancha tanto a esta historia? ¿Cómo logran Demet y Can mantener viva la llama a pesar de todo? ¿Y cómo precisamente ese amor se hace más fuerte, más resistente, cuando todo, absolutamente todo, parece estar en su contra? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Así que, mis queridos chismosos, preparen sus palomitas, sus bebidas y siéntense cómodos. Porque hoy nos vamos a sumergir en el apasionante y, por qué no decirlo, un poquito enredado mundo de Demet y Can. Vamos a desmenuzar los ingredientes clave de su relación, analizando los conflictos que los unen y, por supuesto, echando ese chismecito que tanto nos gusta. Vamos a diseccionar cada escena, cada mirada, cada palabra, para entender qué es lo que hace que este amor sea tan especial. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre las novelas turcas, sobre los chismecitos que nos encantan, sobre análisis, y sobre todo, sobre el drama que tanto amamos. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido. Vamos, no sean tímidos, suscríbanse. La comunidad chismosa de este canal los espera con los brazos abiertos. Asterisco asterisco, empecemos por el principio, el amor prohibido y sus dificultades asterisco asterisco. Para comprender la magnitud de la historia de Demet y Can, es crucial entender qué significa, en el contexto de las novelas turcas, un amor prohibido. Básicamente se trata de un amor que enfrenta obstáculos significativos, que se ve desafiado por fuerzas externas, ya sea la sociedad, la familia, las circunstancias o incluso el destino. En el caso de Demet y Can, las barreras que enfrentan son múltiples y complejas, y es precisamente esta complejidad lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Uno de los primeros obstáculos que suelen aparecer en este tipo de historias es la asterisco asterisco barrera social asterisco asterisco. Y en este caso es un clásico, diferencias de clase, de entorno, de educación. A menudo uno de los protagonistas proviene de una familia adinerada, con estatus y reputación que mantener, mientras que el otro proviene de un entorno más humilde, con menos recursos y quizás con una historia más complicada. Esta diferencia de origen crea tensiones, roces con las familias, y juicios por parte de la sociedad. Luego tenemos el clásico elemento de las novelas turcas, asterisco asterisco los secretos asterisco asterisco. Las mentiras, las medias verdades, los secretos que se esconden por miedo, por protección o por interés. Los secretos son como una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explotan y ponen a prueba la confianza y la estabilidad de la relación. En el caso de Demet y Can, los secretos son una constante y a menudo, son la causa de sus mayores conflictos. Secretos sobre el pasado, sobre la familia, sobre los negocios, secretos que pueden destruir cualquier vínculo. Otro elemento crucial es la asterisco asterisco interferencia de terceros asterisco asterisco. Ya sea por envidia, por intereses económicos o simplemente por maldad, siempre hay personajes que intentan separar a los protagonistas. Pueden ser familiares, amigos, rivales o incluso antiguos amores.
Estos personajes a menudo utilizan estrategias manipuladoras, chismes, mentiras y traiciones para sembrar dudas, crear conflictos y debilitar la relación. Son los villanos de la historia, los que se interponen en el camino del amor, y los que a veces ponen a prueba la paciencia del espectador. Finalmente, en muchos casos, el *** contexto familiar *** juega un papel fundamental. En las novelas turcas la familia suele ser el centro de la vida, y las decisiones individuales a menudo se ven influenciadas por las expectativas y los valores familiares. En el caso de Demet y Can, las familias de ambos protagonistas, a menudo, ejercen presión sobre ellos, intentando manipular sus decisiones sentimentales, o incluso oponiéndose abiertamente a la relación. *** ¿Cómo el amor se hace más fuerte en la adversidad? La conexión genuina ***. A pesar de todos estos obstáculos, a pesar de los secretos, las traiciones, y la interferencia de terceros, el amor entre Demet y Can logra sobrevivir. Incluso se hace más fuerte. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el secreto de esta resistencia? La respuesta, amigos míos, está en la *** conexión genuina *** que existe entre ellos. Esta conexión va mucho más allá de lo físico, aunque la química entre ellos sea innegable. Se basa en el *** respeto ***, en la *** admiración *** y sobre todo, en la *** confianza ***. Es una conexión que se nutre de la honestidad, de la comunicación, y del apoyo mutuo. Es una conexión que les permite superar los desafíos, resistir las presiones, y mantenerse unidos a pesar de todo. La confianza es, sin duda, el pilar fundamental de su relación. Aunque a veces se vea puesta a prueba, aunque las mentiras y los secretos intenten romperla, la confianza es lo que les permite perdonarse, entenderse y seguir adelante. Es la creencia de que, pase lo que pase, siempre estarán el uno para el otro. El respeto es otro elemento clave. Demet y Can se respetan mutuamente, valoran sus opiniones, y reconocen sus cualidades. Se admiran, se apoyan en sus sueños, y celebran sus logros. El respeto es lo que les permite mantener una relación sana y equilibrada, a pesar de las diferencias y los conflictos. ***, la imperfección que humaniza, los personajes y sus luchas ***. Una de las cosas que más me gusta de la historia de Demet y Can es que los personajes no son perfectos. No son los típicos protagonistas de cuento de hadas. Tienen sus defectos, sus miedos, sus errores, sus inseguridades. Y es precisamente esa *** imperfección *** lo que los hace tan humanos, tan reales, y tan cercanos al espectador. Demet y Can son personas comunes y corrientes que se enfrentan a situaciones extraordinarias. Se equivocan, se pelean, se hieren y a veces toman decisiones que lamentan. Pero a pesar de todo aprenden de sus errores, crecen como personas, y se esfuerzan por ser mejores el uno para el otro. Podemos identificarnos con ellos, con sus luchas, con sus alegrías y tristezas. Podemos comprender sus miedos, empatizar con sus frustraciones, y celebrar sus victorias. Y esa conexión emocional es lo que nos engancha a la historia, lo que nos hace sentir que estamos viviendo su historia junto a ellos. *** La comunicación, la pasión y los obstáculos, los ingredientes esenciales ***. Pero ¿cómo se manifiesta esa conexión tan profunda entre Demet y Can? ¿Cómo logran mantener viva la llama en medio de la tormenta? Hay varios ingredientes esenciales en su relación. En primer lugar, la *** comunicación ***. Aunque a veces se equivoquen, aunque las mentiras y los secretos los separen temporalmente, siempre intentan hablar, escucharse, entenderse. Buscan la verdad, aunque duela, para reconstruir su relación. La comunicación es la clave para superar los conflictos, para resolver los malentendidos, y para fortalecer el vínculo. Luego, la *** pasión *** es un ingrediente fundamental en la relación de Demet y Can. No solo la pasión física, que hay, Dios mío, cómo arden las pantallas, sino también la pasión por la vida, por luchar por sus sueños, por protegerse el uno al otro. Es una pasión que los impulsa a superar cualquier obstáculo, a luchar por lo que quieren, y a nunca rendirse. Pero ¿cuáles son los obstáculos que más han afectado la relación de Demet y Can? ***, las familias ***. Siempre hay alguien de la familia metiendo cizaña, intentando separarlos, creando conflictos.
Ya sea por intereses económicos, por orgullo o por simple maldad, las familias de ambos protagonistas a menudo se interponen en su camino. Asterisco 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 los enemigos asterisco asterisco. Siempre hay un villano o villana que intenta destruir su amor por envidia, por interés o por venganza. Estos enemigos suelen ser personas cercanas, con poder e influencia, que utilizan estrategias sucias para lograr sus objetivos. Asterisco 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 los secretos asterisco asterisco. Esos secretos que guardan, ya sea para proteger a los demás o para protegerse a sí mismos, que a menudo terminan siendo el arma más peligrosa. Los secretos erosionan la confianza, generan desconfianza, y pueden destruir cualquier relación. Asterisco asterisco la fortaleza del amor, superando los desafíos asterisco asterisco. Pero ¿cómo logran Demet y Can superar todos estos desafíos? Aquí es donde entra en juego la fortaleza de su amor. La asterisco asterisco confianza asterisco asterisco mutua, la asterisco asterisco comunicación asterisco asterisco, la asterisco asterisco pasión asterisco asterisco, todo esto les da la fuerza necesaria para enfrentarse a cualquier adversidad. Se asterisco asterisco apoyan asterisco asterisco el uno al otro, se asterisco asterisco protegen asterisco asterisco, se asterisco asterisco defienden asterisco asterisco. Y sobre todo, nunca se rinden. Luchan por su amor, por su felicidad. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para estar juntos, incluso a desafiar a la sociedad, a sus familias y a sus enemigos. En los momentos más difíciles, Demet y Can demuestran su amor a través de asterisco 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 la empatía asterisco asterisco entendiendo y sintiendo el dolor del otro, apoyándose mutuamente en los momentos de debilidad. Asterisco 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 el perdón asterisco asterisco a pesar de los errores y las traiciones, aprenden a perdonarse y a seguir adelante. Asterisco 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 la resiliencia asterisco asterisco mostrando una gran capacidad para superar los obstáculos y salir fortalecidos. Asterisco 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 la lealtad asterisco asterisco manteniéndose fieles a sus sentimientos y protegiendo su relación. Asterisco asterisco lecciones de amor, ¿qué podemos aprender de Demet y Can? Asterisco asterisco. La historia de Demet y Can nos enseña mucho sobre el amor, sobre la vida, y sobre las relaciones humanas. ¿Qué podemos aprender de su historia? Asterisco 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 el amor verdadero no conoce barreras asterisco asterisco. Que a pesar de los obstáculos, el amor puede florecer y hacerse más fuerte. No importa las diferencias sociales, los secretos, o la interferencia de terceros. Si el amor es genuino, puede superar cualquier obstáculo. Asterisco 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 la comunicación y la confianza son fundamentales asterisco asterisco. En cualquier relación hay que hablar, hay que escucharse, hay que ser honestos. La comunicación y la confianza son los pilares de cualquier relación duradera. Asterisco 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 la pasión es necesaria, pero también hay que saber respetarse y admirarse asterisco asterisco. La pasión física es importante, pero no es suficiente. El respeto, la admiración y la compatibilidad son esenciales para mantener viva la llama del amor. Asterisco 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 hay que luchar por lo que queremos asterisco asterisco. Si crees en algo, si amas a alguien, no te rindas. El amor requiere esfuerzo, compromiso y dedicación. Hay que luchar por lo que realmente importa. Asterisco 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 el amor propio es esencial asterisco asterisco. Antes de amar a otra persona, debes amarte a ti mismo. Debes conocer tus fortalezas, tus debilidades, y estar dispuesto a crecer y a cambiar. Asterisco asterisco el desarrollo de los personajes, una evolución increíble asterisco asterisco. Ahora bien, quiero hablar de algo muy importante, el desarrollo de los personajes. Demet y Can a lo largo de la serie experimentan una evolución increíble. Aprenden de sus errores, maduran, se hacen más fuertes. Vemos cómo superan sus miedos, cómo se enfrentan a sus demonios, y cómo, juntos, construyen una relación más sólida y profunda. Esta evolución es clave para comprender la fortaleza de su amor. Asterisco 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 Demet asterisco asterisco empieza siendo una persona más ingenua, más vulnerable. Pero a medida que avanza la historia, se vuelve más fuerte, más decidida, más independiente. Aprende a defenderse, a luchar por lo que quiere, a no dejarse influenciar por los demás. Asterisco 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 Can asterisco asterisco al principio, es un personaje más impulsivo, más rebelde.
Pero a medida que se enamora de Demet y se enfrenta a las adversidades, aprende a controlar sus emociones, a ser más responsable, a valorar lo que realmente importa. *** Momentos románticos, la esencia de la serie ***. Ay, amigos míos, los momentos románticos. Son la salsa de la serie. Las miradas, los besos, los abrazos, todo nos hace suspirar. Pero más allá de la pasión física, lo que más me gusta es ver cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo se apoyan en los momentos difíciles. Esos pequeños gestos, esas palabras de cariño, esas miradas cómplices, son los que demuestran la verdadera magnitud de su amor. Estos momentos románticos no son solo un deleite para los ojos, sino que también son cruciales para el desarrollo de la historia y para fortalecer la conexión entre los personajes. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra, construye la narrativa del amor prohibido y crea una atmósfera que cautiva al espectador. *** Análisis de momentos clave, la fortaleza del amor en acción ***. Y para no hacerles esperar más, vamos a analizar algunos de los momentos clave que demuestran cómo el amor de Demet y Can se hace más fuerte a pesar de las circunstancias. Estos momentos son ejemplos concretos de cómo su amor resiste y se fortalece ante la adversidad. Escena 1. El primer encuentro y la prohibición ***. Recordemos la escena inicial, el primer encuentro entre Demet y Can. A pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares, la química es innegable. El contexto es crucial, un evento social, una mirada, una conversación casual que se convierte en algo más profundo. Aquí el amor se enciende, desafiando las barreras iniciales. Esto fortalece su amor al romper las normas y empezar a construir una conexión desde el principio. Escena 2. La confesión en secreto cuando Demet y Can deciden confesar su amor a pesar de los riesgos, demostrando que están dispuestos a luchar por su relación, a desafiar las expectativas familiares y sociales. La escena muestra la importancia de la valentía, la sinceridad y el compromiso, reafirmando su amor mutuo. A pesar de las consecuencias, el amor se afianza con una decisión clara y firme. Escena 3. El apoyo ante la adversidad familiar La escena en la que Demet y Can se enfrentan a la oposición de sus familias es un ejemplo de cómo el amor se fortalece en la adversidad. En medio del conflicto se apoyan mutuamente, demostrando lealtad y compromiso. La escena simboliza la unión ante las presiones externas, lo que refuerza su vínculo emocional. Escena 4. La lucha contra los secretos y las mentiras Cuando los secretos y las mentiras amenazan con separarlos, se esfuerzan por comunicarse, por ser honestos el uno con el otro y por perdonarse. Esta escena muestra la importancia de la confianza, el perdón y la comunicación en cualquier relación. Escena 5. El sacrificio por el otro Cuando Demet o Can se sacrifican por el otro, ya sea renunciando a algo personal, o protegiendo al otro de algún peligro, es un claro ejemplo de la profundidad de su amor. Esta escena muestra que están dispuestos a hacer cualquier cosa por la felicidad y la seguridad del otro. Escena 6. La celebración de sus éxitos Los momentos en los que celebran sus logros y se alegran por el éxito del otro también son esenciales. Esos momentos de felicidad compartida refuerzan su vínculo, crean recuerdos positivos y les dan fuerza para seguir adelante. Escena 7. La promesa de un futuro juntos Las escenas en las que se prometen un futuro juntos, a pesar de las dificultades, son las que nos hacen creer en su amor. Estas promesas dan esperanza y nos recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Escena 8. La resiliencia ante la traición Cuando uno de ellos sufre una traición, ya sea de un amigo, de un familiar, o de un enemigo, el apoyo incondicional del otro es fundamental. En estos momentos de vulnerabilidad, se demuestra la verdadera fuerza de su amor. Escena 9. La defensa mutua Cuando Demet y Can se defienden mutuamente ante los demás, mostrando su lealtad y compromiso, fortalecen su vínculo. Es una señal de que se protegen, se respetan y están unidos. Escena 10. La construcción de un hogar común A medida que avanzan en su relación, construyen un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos. Este hogar es un símbolo de su amor, de su compromiso y de su futuro juntos. En cada uno de estos momentos vemos la resiliencia, el compromiso y el amor incondicional que los une.
Son ejemplos de cómo, a pesar de las circunstancias adversas, el amor de Demet y Can se fortalece y se convierte en un faro de esperanza. Un mensaje profundo, el amor como motor de vida ***. Y ya para ir cerrando, quiero recalcar que el amor de Demet y Can no es solo una historia de romance. Es una historia de superación, de lucha, de crecimiento personal. Nos enseña que a pesar de las dificultades, el amor puede ser el motor que nos impulse a ser mejores personas y a alcanzar nuestros sueños. Nos muestra que aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, vale la pena luchar por lo que realmente importa. Que con confianza, comunicación y pasión, podemos superar cualquier adversidad y construir una relación sólida y duradera. Nos enseña que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es capaz de transformarnos y de hacernos más fuertes. Es una historia de esperanza, de resiliencia, y de la eterna búsqueda de la felicidad. Conclusión y agradecimientos ***. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el amor prohibido de Demet y Can y cómo se hace más fuerte. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Cuál es su escena favorita de Demet y Can? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber su opinión. Quiero saber qué piensan. Necesito saber qué les ha parecido esta larga, pero apasionada conversación. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. No se pierdan los próximos vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. Un abrazo enorme. Hasta la próxima con más chismes y más drama. Nos vemos pronto. Chao, chao.